Sobre el informe de la ponencia y fijación de posición. Román. Buenas tardes. Bueno, me alegro de que esto se haya normalizado, ¿no? Me parece que despacharse una ley de esta envergadura, tal como se pretendía antes de la llegada del señor consejero, porque aquí se cambiaron el del día con demasiada frecuencia, Tenemos una junta de portavoces hace 5 minutos y yo me entero que cambiaron el del día de nuevo cuando llego a la Cámara, ¿no? Yo creo, de luego, la colaboración del Grupo Mixto va a cambiar en relación a la modificación del orden del día. Siempre somos favorables a hacerlo, pero vamos a tener que cambiar porque es imposible organizarse de esta manera, y menos un grupo pequeño como el nuestro. Y supongo que el Gobierno, que hace más cosas, pues más de lo mismo, ¿no? Agradezco en cualquier caso que una ley de estas características la defienda el Gobierno, porque si usted no se llega a dar prisa, hubiésemos hablado aquí sin conocer la posición del Gobierno sobre un tema que es trascendente. Esta ley que hoy estamos discutiendo aquí y que aprobarán los grupos del Gobierno, supongo, porque nosotros no la vamos a apoyar, detrae a la masa salarial de los empleados públicos 150 millones de euros. 150 millones de euros. Por cierto, eran 109 cuando se tramitó la ley de medidas administrativas y fiscales, y en virtud del Real Decreto Ley Estatal de ajuste, pues aumenta la reducción salarial de los empleados públicos del 5 a más del 7%. De manera que hoy los que voten esta ley estarán detrayendo de la masa salarial, de la capacidad adquisitiva de los empleados públicos, 150 millones de euros, para que sepamos de lo que hablamos y de la importancia que tiene. Y además estaremos retrayendo y reduciendo derechos de los trabajadores públicos cuando tienen la desgracia de enfermar. Porque aquí, en este país, desgraciadamente, ya no se salva nadie de la quema, incluidos los que tengan la desgracia de enfermar. De manera que esta ley que hoy trae el Gobierno aquí cumple con las previsiones de las leyes básicas que el Estado ha ido promulgando a mansalva. Y, por lo tanto, nosotros que hemos discutido la mayor sobre cómo se está abordando esta crisis y hemos discutido que la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales no reunía los requisitos que, desde nuestro punto de vista, debiera reunir, ni por los procedimientos ni por el fondo, ni en relación a las medidas fiscales ni en relación a los recortes, evidentemente hoy aquí manifestamos nuestro rechazo, nuestra oposición a seguir recortando a los que no tienen responsabilidad, a seguir detrayendo recursos de la economía. Luego nos quejaremos que en estas Navidades la gente no consuma, pero ¿cómo va a consumir la ciudadanía si la mitad está en paro y los que trabajan cada día se les restan derechos en las empresas públicas y en las privadas? Así nos va. Esta ley está destinada a eso, a recortar derechos, a recortar salarios, a recortar capacidad adquisitiva, a recortar capacidad de consumo, a recortar, en definitiva, demanda económica de servicios y de bienes, y a deprimir más la economía. Por lo tanto, de eso estamos hablando hoy aquí, aunque algunos tengan prisa. Aquí, estas son las cosas en las que retratan un Parlamento, esas son las decisiones que tienen consecuencias sobre la vida de la gente. Puedo entender las prisas en determinados debates que traemos en ocasiones a este Parlamento que trascienden poco a la vida de la gente, pero esto que estamos discutiendo aquí le va a complicar la vida a decenas de miles, a decenas de miles de trabajadores públicos estas Navidades, y espero que en el futuro esto se corrija. Hemos detraído con esta ley 150 millones del capítulo 1 por esta vía, a los que hay que sumarle 110 millones más de no renovación y de despido. 250 millones de euros menos en el capítulo 1 en el año 12 y casi 90 el próximo año. En total, 350 millones de euros de capítulo 1 se detrae escasamente en un año. Y eso, además de complicarle la vida a los que han perdido el empleo, a los que van a haber reducido su salario, a los que si se enferman le van a descontar cantidades injustas, va a deprimir la economía, va a ser malo para el futuro, no va a contribuir en nada para salir de esta. De manera que en esta ley de hoy nosotros volvemos a reiterar nuestra crítica clara, contundente, sin ambajes, sin medias tintas, a esta política de recorte que machaca a la mayoría social y que además no sirve para recuperarnos de la crisis. Somos plenamente conscientes de
¿qué es lo que pretende el Gobierno en este tema? Es cumplir con la legislación de orden estatal. E insisto, este recorte sobre la masa salarial de los funcionarios ha aumentado 2 puntos, 43 millones de euros sobre lo previsto en la Ley de Medidas Administrativas. Nosotros volvemos a reiterar esa clara posición contraria a este tema y decimos que, desgraciadamente, no será el final del túnel. Estos 250 millones de menos en el año 12, esos casi 90 millones de menos en el año próximo en la ley que estamos tramitando en este Parlamento. Y los recortes que vendrán seguirán haciendo pagar la crisis a los mismos y nosotros, desde luego, no vamos a ser cómplices de una política que sabemos está condenada al fracaso, que sabemos que no tiene fin. Sí, bueno, el fin es seguir hundiéndonos, porque todo esto lo que hará es que seamos más pobres, que tengamos menos capacidad para recuperarnos de esta importante crisis. Acabo haciendo una consideración sobre el procedimiento elegido. Yo comprendo que el Gobierno tiene que cumplir las leyes y tiene que cumplir los plazos, y que sería incluso deseable que el Gobierno tuviera la posibilidad del decreto ley para situaciones de urgencia. El problema es que yo he defendido siempre eso como en los contenidos de la reforma estatutaria. Por cierto, que no la tenemos porque algunos se empeñaron en otras prioridades, no necesariamente de interés general, pero no tenemos hoy un estatuto que nos permita eso y otras cosas, porque aquí no se ha sido lo diligente que se debía hacer. Pero empiezo a temer a los decretos leyes porque hemos vivido el último año más terrible de decretos leyes de la historia de la democracia. Debemos llevar como 27, 28 leyes trascendentes que modifican las condiciones de vida de la gente, que limitan o eliminan derechos por un procedimiento que ni siquiera tiene el control del Parlamento, ni siquiera tiene el control, por supuesto, de la opinión pública. De manera que, aunque no es que me arrepienta de la tesis de que un Gobierno con responsabilidades, con altas responsabilidades, que gestiona intereses generales, pueda recurrir a un instrumento de toma de decisiones como el decreto ley, pero casi empiezo a pensar que a lo mejor, aunque vayamos más lento, es preferible que se discutan las cosas en los parlamentos, es preferible que los ciudadanos sepan las cosas que aquí decidimos, porque en los procedimientos de toma de decisiones de alto interés, como ese por el procedimiento de los decretos leyes, pues al final se quedan en el despacho y entre minorías. Al menos hoy, aunque sea tarde y a trancas y barrancos, estamos discutiendo de que esta ley que hoy ustedes traen aquí, por imperativo legal, es una ley que limita derechos, que santifica recortes y que va a deprimir la economía y empeorar las condiciones de vida de nuestra gente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Román Rodríguez. Grupo